avanzamos para la tercera pregunta que ya siempre Avancemos, vamos a... caballero. La tercera dice, ¿qué impacto han tenido las religiones hegemónicas de Oriente y Occidente dentro de la historia de Japón? Un poco de China ya habló usted. Sí, grande. A ver, de China ya hablamos. El problema es que cuando hablamos de religiones empecemos que los conceptos de Oriente y Occidente vamos a trabajarlos con una situación sumamente amplia y lo que uno reconoce por Occidente, entre comillas, digamos, no sé, capitalismo, Estados Unidos, cristianismo, etcétera. Uh-huh. Y Oriente eventualmente lo vamos a entender, o lo voy a entender yo en este caso, por lo que usted dice, Uh-huh. más tirado hacia lo que es el subcontinente indio y Oriente Próximo que Oriente lejano, el extremo oriente, que China, que Corea, que el propio Japón, evidentemente por cuestiones que el dilema que presenta una pregunta tal es que China no produjo religiones, produjo filosofías, Uh-huh. que luego fueron observadas como si fueran religiones, bueno. Pero bueno, el taoísmo y el confucianismo son filosofías. Uh-huh. El budismo también. Pero el budismo cuenta con, como le decía hace un rato, con el enorme hecho positivo de que tiene un más allá, de que aspiramos al nirvana, de que sabemos que es reencarnación, y etcétera. Uh-huh. Cosa que ni el confucianismo, ni el taoísmo, ni incluso el Shinto tienen. El Shinto habla de un más allá, pero es un más allá al que nadie puede entrar, que no hay castigos, ni premios, ni nada, es un nada. No hay existencia en el mundo de Yon. Uh-huh. Ahora, el budismo que nosotros vemos en Japón, por norma general, más allá de todo lo que puedan decir los practicantes budistas, de los cuales no conozco demasiado y estaría bueno también embarcar para ese lado, Uh-huh. Uh-huh. es que el budismo que llega a Japón evidentemente no es el budismo entre comillas puro, porque lo que llega a Japón es una versión china del budismo hindú. Uh-huh. El budismo es una religión de su continente indio, y hasta que llega a Japón pasó por China, pasó por Corea, tuvo muchos filtros en el medio. Claro. Y cuando llega a Japón y se adopta, también tiene filtros para adaptarla a la lógica japonesa. Porque de repente muchos budas o muchos bodhisattvas, que son algo así como una suerte de santones budistas, también tienen cabida en el orden lógico del Shinto. Varios dioses o deidades shintoístas se vuelven bodhisattvas y viceversa, para la lógica de cada templo. Digamos, al ser cada templo una situación animista, cada templo estar vinculado con alguna situación de la naturaleza, evidentemente también se puede vincular con un bodhisattva cuyo radio de acción sea esa situación natural, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, perdón. No, ningún problema. El problema con las religiones hegemónicas de Occidente Uh-huh. es que el Islam no llegó. Y llegó actualmente por inmigración del este de Asia, etcétera, pero Islam, en el momento histórico del Islam, no hay. Bien. Judaísmo, muy poco. Y cristianismo llegó tarde, entre comillas. Por San ¿Por qué? Javier. Porque por San Francisco Javier, exactamente, que si bien llega, predica, etcétera, cuando los shogunes ven el potencial peligro que hay en que el pueblo y los shogunes de bajo rango se vuelvan cristianos, lo que hacen con Francisco Javier y con sus seguidores es confinarlos a la ciudad de Nagasaki, en donde solamente ahí pueden predicar y pueden, digamos, libremente ejercer su cristiandad. Uh-huh. Pero solamente ahí. Y luego cuando Tokugawa asume el shogunato, ni eso. Claro, fue un gran error ya de por sí el haberlos restringido, tuvieron que haberlos expulsado directamente. Exactamente, y es lo que hace Tokugawa. Uh-huh. El problema es que el cristianismo viene después, porque cuando llega Perry en el siglo XIX con sus barcos y sus cañones, Uh-huh. el cristianismo que trae es el cristianismo estadounidense. Claro. Es un protestantismo de la más pura cepa, que evidentemente con lo que predicaba Javier, si bien tiene que ver, también es diferente. Porque, por dar cualquier ejemplo, ¿no? El protestantismo norteamericano no cree en la intercesión de los santos. Uh-huh. Y Francisco Javier sí. Y aparte, ¿cuántos años pasaron desde un hito hasta el otro?
Desde un hito hasta el otro y 250, 300. Bueno, en 300 años no podemos pretender que haya sido siempre el mismo cristianismo o que hayan evolucionado de la misma forma, ¿no? No, pasa obviamente. con la lengua, no va a pasar con la religión. No, obviamente, pero lo que hubo en Japón, que fue un movimiento muy interesante, fue de los cristianos ocultos, los Kirishitan. Oh. Entre el 1600 y el 1900 y el 1865, que llega Perry, los cristianos de Nagasaki, los que todavía quedaban en Nagasaki, obviamente mantenían su culto ocultamente, valga la redundancia. Claro. Porque si lo manifestaban, evidentemente su destino era la cruz, porque los shogunes no eran muy creativos y entonces si daban un muchacho colgado de un palo, vos, para castigarte también te colgamos el mismo palo. Está bien, morían bajo en su propia fe, digamos. Sí, exactamente. De hecho, los mártires de... los mártires de Nagasaki, ahí va, casi me equivoco de ciudad, todos canonizados hace muy poco. Ajá. Son Mira. muchísimos. Wow. Y fueron todos crucificados en Nagasaki. ¿Canonizados por la gigante, Iglesia Católica? Canonizados por la Iglesia Católica. Vaya. Sí, hay santos japoneses. San Pablo Miki y sus compañeros mártires, se llama la festividad. Wow. Y la estampa de San Pablo Miki es un monje en hábito franciscano, con una cruz, con una palma de martirio, una hoja de palmera, que es el símbolo del mártir, recontra oriental, la cara es sumamente estereotipada, amarilla, Sí, ojos rasgados. ojos rasgados, etcétera, barbita, y abajo el nombre está escrito casi siempre en romaji, ¿sí? En caracteres latinos, Claro. pero cuando se hace la transcripción al japonés, Pablo está escrito en katakana porque es un nombre cristiano, Sí. y el apellido está escrito en kanji porque es un apellido japonés. Increíble. Bueno, voy a tratar de buscar imágenes de eso para ir proyectándola durante la entrevista. Perfecto. Eh, Después igualmente le voy a pasar algunas porque hay muchas maravillosas. Bueno, Perfecto, el sitio de los mártires de Nagasaki, cerca del sitio de los mártires de Nagasaki, se llama la Catedral de Nagasaki. La Catedral de Nagasaki, por obvias lógicas de guerreras, ¿sí? Por el tema de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día evidentemente es una iglesia mucho más ostentosa y modernosa, Claro. así digamos al estilo de Brasilia en los 60, que lo que era originalmente. Pero hay catedrales de otras ciudades, no Tokio, no Nagasaki, que se han mantenido muy cercanas a lo que eran originalmente en el siglo XIX. Mira usted. Ahora, ¿a qué venía todo esto? A que de repente, si bien pasó mucho tiempo entre la expulsión de los cristianos por Tokugawa Ieyasu y la llegada de Perry, el cristianismo se mantuvo. Y el dilema que siempre hay entre los investigadores, entre los cuales me incluyo, es cómo se hizo a ciencia cierta para lograr no solamente para lograr ese mantenimiento del cristianismo en Japón, sino sobre todo para expandir en las sombras ese cristianismo. Claro. La isla de Kyushu, que es donde está Nagasaki, era un nido importante de la cristiandad oriental en esa época, considerando que los únicos obispados que tenía fuerte presencia en Asia Oriental para el final del siglo XIX, principio del XX, son mayormente casi todos de la India, o bien en Hong Kong o en Macao, pero las presencias fuertes de las potencias coloniales. Claro. ¿Sí? Las catedrales de la India son inglesas, por ende son anglicanas, no son católicas. Las catedrales de Macao son católicas romanas, pues son portuguesas. Bueno, las catedrales de Japón terminan siendo católicas romanas por estos cristianos ocultos. Wow. Entonces, ¿qué sucede? El dilema con la cuestión de qué pasa con la religión hegemónica de Occidente es que en Japón se pudo ver, a mi entender, recién la hegemonía del cristianismo cuando llega Perry. Porque el hecho de tener un invasor básicamente cristiano, aunque a Perry no le interesara, Sí, no le importaba mucho. evidentemente le importaba más otra cosa que tenía color dorado y etcétera. El hecho de que el invasor sea cristiano a toda esta gente la favoreció. Entonces técnicamente la religión mayoritaria de Occidente no solo terminó siendo el cristianismo porque lo era, ¿no? Para la época también, sino porque también fue una suerte de
mantenimiento de la propia identidad como cristianos. Ujú. Es decir, logramos sobrevivir 250 años en las sombras y por fin nuevamente podemos tener un estatus legal, aunque, obviamente, todavía en este momento, mucho menor, porque todo lo que implicó la restauración Meiji implicó también la restauración del culto al emperador. Claro. Entonces, el problema con los cristianos ocultos era precisamente ese. ¿Qué hacemos con este muchacho que es emperador y al mismo tiempo es Dios, se supone? ¿No? A ver. Y a lo que voy con Impacto también es justamente esto, que a pesar de todo, la religión extranjera es tolerada porque al mismo tiempo se la considera, aunque no digamos a Vox Populi, como una suerte de occidentalización, por ende modernización. Ujú. Imagínese una situación semejante a la de, no sé, Sarmiento con los Ronqueles. Claro. Sí, Había o sea, un anacronismo, una diferencia temporal ahí. no mucha, ¿eh? Porque en 1860 y monedas, nosotros recién estábamos terminando de matarnos entre sí, si no estoy mal en la historia argentina. Claro, sí, no, es verdad. Más o menos estamos en la misma. El dilema es que cuando Japón se moderniza, Ujú. pasa brutalmente del feudalismo al capitalismo. Claro, sí, el impacto fue mucho más profundo. No tuvieron que hacer tantas tratativas, digamos, en el medio. Y tampoco el territorio era tan amplio como para... No era la Patagonia. Exactamente. Quizás era más complejo por las montañas y demás, pero Claro, bueno, le iba a decir eso por la evidentemente altura. los japoneses no tuvieron los mismos dilemas que quizás tuvimos nosotros. Pero, a ver, ideológicamente hablando, quizás, me permito hacer también en el anacronismo porque creo que es útil. Ujú. Es una cuestión así, es una cuestión de, a ver, aceptamos la fe del invasor porque la hicimos propia, Ujú. ¿no? Y al mismo tiempo porque nos permite tener y ostentar, sobre todo ostentar, un estatus elevado Ujú. frente a toda esta gente que sigue adorando al emperador, que está bien, porque es lo que debemos hacer, porque hay una ley y si no hay unos tiros, pero al mismo tiempo se mantiene esa disparidad entre la religión extranjera como una carga semántica positiva muy fuerte y la religión autóctona, ya sea el budismo, ya sea el shintoísmo, ya sea cual sea, con una carga negativa, si bien no tan fuerte, por lo menos bastante pronunciada. Si este y otros de los videos de Al Margen te gustaron, dale like y suscríbete. No te olvides de dejar un comentario y me ayudarías mucho si lo pudieras compartir a alguien más. Hasta la próxima.